Bueno, pues buenos días a todos los que nos visitáis, los que nos estáis escuchando por radio o por internet y donde estamos haciendo las reuniones de los domingos en directo, con un propósito y con un fin, de que seamos juntamente edificados en lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Y es especial estos días donde podemos dedicar este tiempo a adorar a Dios y a ser ministrados por su palabra, a que el Espíritu Santo tome lo que es la iniciativa en nuestras propias vidas y tome lo que es el control de nosotros para que seamos enseñados conforme a su palabra y a la voluntad de Dios. Bien, hay algo que yo creo que es muy importante en lo que estamos estudiando. A mí me gustaría seguir compartiendo de primera carta de Timoteo, capítulo número 6, versículo número 11, y nos encontramos en la tercera clase, donde estamos viendo algunos de los puntos importantes de lo que es un hombre de Dios. Bueno, para algunas de las personas que estáis aquí con nosotros, que estáis empezando, que venís por primera vez, igual esto no es muy familiar o igual no entendemos muy bien lo que se está hablando. Bueno, nos reunimos con un propósito y es con el propósito de que Dios nos enseñe ante todas las cosas y de que también podamos enseñar lo que Dios nos está enseñando. El hecho de reunirnos aquí no es más que Dios ha hecho un milagro con nosotros, ¿verdad? Estamos muy agradecidos a Dios. No hablamos de una religión, hablamos de una relación con Dios. No somos nada raro, ¿verdad? No somos ninguna secta ni ninguna religión de esta rara. Somos cristianos. Intentamos vivir como la palabra de Dios nos enseña. Personas que en su día tuvimos muchos problemas, y no solamente personas que hemos tenido problemas con la droga o con el alcohol. En mi caso fue ese. Pero yo sé que en muchos de los casos, o en algunos de los casos de los que estamos aquí, no fue ese el problema, ¿verdad? Y de la misma manera también hemos necesitado la ayuda de Dios. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo número 16, que de tal manera amó Dios al mundo. El viernes estuvimos hablando un poco sobre este mundo, el estudio en Romanos, en el capítulo 6. Y en el mundo hace un énfasis sobre todos los que nacieron de Adán en adelante, inclusive Adán. Dice en Romanos capítulo 5, versículo número 12, que por cuanto el pecado entró en el mundo, estamos incluidos ahí nosotros, cada uno de nosotros. El pecado entró en el mundo por un hombre fue quien abrió la puerta, el primer Adán hecho del polvo de la tierra. Y por el pecado la muerte es lo que estamos viendo con nuestros ojos, y tenemos que morir. Es una consecuencia del pecado. Dice que así la muerte pasó a todos los hombres donde estamos en este mundo, por cuanto todos pecaron. El pecado ha traído destitución de la gloria de Dios. El pecado es algo serio, ¿verdad? La Biblia nos está enseñando algo bastante serio de lo que es el pecado en el hombre. Pablo enseña en Romanos capítulo número 3 que no hay ningún hombre que pueda decir que no ha cometido pecado. Lo que estamos practicando, lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo en contra de Dios, no es más que las evidencias de lo que realmente hay en nosotros, una naturaleza pecaminosa caída en Adán, nuestro primer padre. Entonces nosotros estamos haciendo lo que realmente somos, ¿verdad? Y la Biblia dice que no hay ninguno justo, ni hay nadie bueno, no hay quien busca a Dios. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspida debajo de sus lenguas. Se apresuran para derramar sangre, camino de desventura, no han conocido camino de paz. O sea, esta es la condición del hombre natural. Por tanto, la Biblia nos enseña bien claramente que todos estamos con la boca cerrada y bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo 3, versículo número 19. La palabra de Dios, hace un cuadro de qué es lo que es todo el mundo, ¿verdad? Y hace una separación entre los que son los judíos, que es el pueblo de Dios escogido, la nación de Israel, donde tuvo su inicio en Abraham, Isaac y Jacob, y lo que somos los gentiles. Los gentiles somos todas aquellas personas que no somos judíos. Pero en Romanos capítulo 3, versículo número 9, nos enseña bien claramente la palabra de Dios que tanto judíos como gentiles estamos sin excusa delante de Dios. Necesitamos la ayuda y el favor de Dios. Necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. El autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto nos vamos a presentar delante de Dios. Amén.
Lo creamos o no lo creamos, es una verdad. Y el hecho en que tú y yo estamos aquí en esta mañana es un acto de misericordia de Dios. Es la longanimidad. La palabra longánime significa largura de ánimo, largura de paciencia. Dios es un Dios paciente. Dios está esperando con paciencia a que nosotros los hombres en esta tierra, en este mundo, procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento es una exhortación, está en imperativo para todo ser humano. Cuando Jesucristo principia su ministerio en Marcos capítulo 1, en el Evangelio de Marcos, verso número 15, nos enseña que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dos cosas importantes, que están en un tiempo presente y están en imperativo, es un mandato de Dios a los hombres. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El hombre ha de estar arrepintiéndose constantemente, porque está en tiempo presente. Y ha de estar creyendo a Dios todos los días de nuestra vida por medio de esta palabra profética, la más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan ¿dónde? En nuestros corazones, ¿verdad? Es decir, hasta el regreso de Cristo. Dios nos ha dejado su palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, de eso estamos compartiendo. El hombre nace por medio de la simiente, no corruptible, sino incorruptible. La palabra de Dios que permanece y vive para siempre. Pedro decía, siendo renacidos, no de una simiente, ¿verdad?, corruptible, sino incorruptible. Siendo renacidos significa que tenemos que nacer de nuevo. Jesús dijo a Nicodemo la necesidad del hombre aquí en la tierra de nacer de nuevo. Nacer de nuevo es nacer de agua y del Espíritu. Es decir, en el arrepentimiento del hombre delante de Dios es lo que la Biblia enseña, que es nacer de nuevo. Entonces es algo de lo que todo hombre tiene que hacer delante de Dios. Dios está teniendo gracia y misericordia con cada uno de nosotros. Como hemos dicho con anterioridad, en esta mañana está esperando con paciencia a que sean los hombres quienes procedamos al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia en el griego, significa un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, una manera diferente de pensar, ver las cosas como Dios nos enseña en su palabra, hacer las cosas como Dios nos está enseñando a hacerlas. Por eso es tan importante cuando nos reunimos aquí y compartimos las Escrituras, de la Santa Palabra de Dios. Esto es algo de lo que tenemos que estar muy atentos. Y como hemos dicho y como reiteramos y seguimos diciendo, es muy importante el tiempo de gracia que Dios nos ha otorgado en la persona de Cristo Jesús. Pablo enseñaba a Tito estaba ya en un ministerio bastante duro en la isla de Creta con los cretenses. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, aquellas personas que queremos ser hombres de Dios, que queremos ser hombres conforme al agrado de Dios, que Dios esté satisfecho en nosotros, en la persona de Cristo, es para esto. Es para que podamos estar obedeciendo lo que su palabra nos enseña. Y estamos viendo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en esta tercera clase y me gustaría que retomáramos un poco por encima lo que hemos estado hablando con anterioridad en las dos clases que preceden a esta. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo es una carta sumamente importante que posiblemente se escribió cuando Pablo salió de la cárcel la primera vez y cuando antes de que Roma fuese destruida e incendiada por medio de un emperador romano llamado Nerón. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo es una carta sumamente importante para estos días, para la iglesia de Cristo, para nosotros. Hay consejos y exhortaciones muy vigentes para cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos ver exhortaciones contra la falsa doctrina o la oración,
sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre los hijos, los padres, o pastores, diáconos. Hay muchos de los consejos en los cuales cada uno de nosotros, cómo deben de vivir los casados, los que estamos casados. Entonces es una carta sumamente importante, ¿verdad? Pero a lo que estamos haciendo un poco de énfasis e hincapié es en el capítulo número 6, en el versículo número 11 en adelante. Es en el último capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y estamos viendo aquí lo que nos enseña mismamente el apóstol Pablo. Estamos viendo el perfil de lo que es un hombre de Dios frente a la palabra, frente a las Escrituras. Ahora, cuando hablamos de hombre de Dios, estamos hablando de un título que en el Antiguo Testamento se le ha dado como 70 veces, pero que en el Nuevo Testamento solamente aparece 3 veces. Y esta vez en la que estamos viendo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo número 11, va dirigida a un hombre, a Timoteo. Y va dirigida a Timoteo con un desarrollo a lo que Timoteo tiene que llevar a cabo en la iglesia de Éfeso, que es donde Pablo le ruega que se quede, donde Timoteo estaba también ejerciendo como pastor. Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso. Capítulo 1, versículo número 3, nos lo enseña. ¿Para qué le ruega Pablo a Timoteo que se quede en Éfeso? Pues para que no enseñe, dice, diferentes doctrinas. Para que la enseñanza sea una enseñanza conforme a la voluntad de Dios. Para que la enseñanza sea una enseñanza efectiva, debe de ser algo de lo que Dios haya hablado, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces vemos un motivo en el versículo 3 del capítulo número 1 de un ruego del apóstol Pablo hacia este joven hombre, joven muchacho, a Timoteo. Para que te quedase en Éfeso fue el ruego del apóstol Pablo, para que no hubieran otras personas que entrase a la iglesia y enseñase diferentes doctrinas, cosas que estuviesen en contra de lo que es la verdad de Dios. Y a mí me gustaría hablar brevemente, sin retomar otra vez desde atrás, pero poder ver dónde la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento. Ya vimos algunos de los textos donde nos está enseñando los llamados hombres de Dios o varones de Dios o los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Mismamente vimos Moisés, vimos Elías, Eliseo, David, Samuel, inclusive algunos sin nombre como eran profetas desconocidos, pero la Biblia le da un nombre a estos hombres. Varones de Dios, hombres de Dios. Pero en el Nuevo Testamento viene 3 veces. La primera vez donde nosotros la encontramos, podemos ver en 2 de Pedro, en el capítulo número 1, versículo número 21. De las 3 veces que brevemente miraremos un poco por encima, donde la Biblia llama a hombres de Dios. En el versículo 21, en la segunda carta del apóstol Pedro, dice lo siguiente. Tenemos, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, aquí la forma plural, porque nos encontramos ante un texto que viene en plural, está dándonos unas evidencias de que este es el título que se le ha dado a los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, aquí nos está llevando a un punto, y es al mismo punto que estuvimos estudiando en la primera parte. Se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Bien, 2 de Timoteo, capítulo número 3. Vamos un poco detrás, un poquitín más atrás. Versículo número 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra.
Bueno, el contexto bíblico de los versículos que preceden y los que posteriormente nos enseña el capítulo número 4, nos está hablando al hombre que realmente está con el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Es llamado un hombre de Dios. Es aplicable en cierta manera a cada uno de nosotros, porque cada uno de los cristianos somos profetas. Cuando estamos, aplicando bien, correctamente la palabra de Dios y estamos enseñando la palabra de Dios conforme a la sana doctrina, como Pablo también enseñó a Tito en el capítulo 2, versículo número 1, cuando Pablo dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Los cristianos somos profetas en el Antiguo Testamento, no solamente en la manera en cómo nosotros profetizamos los acontecimientos escatológicos o futuros de lo que están por acontecer, sino el profeta es aquel que habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Eso es un profeta, ¿verdad? Juan el Bautista era un buen profeta, ¿sí o no? No estuvo hablando mucho de los tiempos proféticos. Era el precursor preparando el camino para el Mesías, para Cristo. Nosotros somos profetas, los cristianos, porque tenemos el ministerio de la reconciliación, porque entramos dentro de la gran comisión que Jesús comisionó a sus discípulos o a sus apóstoles. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Los cristianos somos llamados a predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces aquí entramos también nosotros. Pero específicamente, donde estamos basando la enseñanza y donde llevo un tiempo dando vuelta a esta enseñanza y sobre todo estudiando Primera de Timoteo, hay algo que creo que es muy importante a lo que el apóstol Pablo dirige este título dado aquí a Timoteo. Y la verdad es que es un título dado, yo al menos no encuentro ninguna vez más en la palabra, en el Nuevo Testamento, donde específicamente se dirija a alguien en concreto, a una sola persona, y se ha llamado un hombre de Dios. Y esto me llamó la atención, y esto me llama la atención, y esto me está animando a seguir estudiando en esta enseñanza que Pablo estaba dando aquí a Timoteo. Si leemos los versículos del 11 en adelante, del capítulo número 6, podemos ver que lo que Pablo está enseñando aquí a Timoteo es algo de lo que Pablo quiere que Timoteo sea consciente de lo que es para poder ser lo que Dios desea que sea. Es decir, cuando Pablo llama aquí a Timoteo un hombre de Dios, lo estará comparando, ¿verdad?, a esos títulos dados en el Antiguo Testamento a los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está poniéndolo en el lugar donde Dios usa a los santos hombres de Dios, a los voceros de Dios, a los que tenían el ministerio de la predicación de la palabra, de las profecías, de estar en comunión con Dios, el oficio de profeta, el oficio de vocero, el oficio de enseñar la tarea de la voluntad de Dios al pueblo. Pablo aquí dirige a su discípulo, recordando lo que es un hombre de Dios. Mas tú, dice en el versículo número 11 del capítulo número 6 de la primera carta, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos un cuadro perfecto. Aquí tenemos unas características o el perfil de lo que es un hombre de Dios. Un hombre de Dios no es cualquier cosa. Cuando hablamos de un hombre de Dios, estamos hablando también de la mujer de Dios. Amén. Estamos hablando de aquella persona que ha sido redimido por la sangre de Cristo
aquella persona que ha nacido en Cristo, aquel hombre o mujer que vive sujeto a la voluntad de Dios, que vive con una tarea y con una función, predicando el Evangelio, mostrando con su vida el amor de Dios, llevando a cabo la gran comisión, estando haciendo la voluntad de Dios, en lo que en cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, estamos desarrollando la función a la cual Dios ha puesto a cada uno donde Él ha querido. Esto es algo que nos tiene que animar a estar contentos en lo que estamos haciendo cada uno de nosotros y en lo que tenemos que tener en común todos los cristianos que lo estemos haciendo para su gloria y para su honra. ¿Sí? Esto es importante, no estamos escogiendo, Dios nos ha puesto. Y esto nos tiene que dar una seguridad. No somos nosotros quienes edifican la iglesia, Dios edifica su iglesia. Y esto nos tiene que dar confianza en que estamos en manos de Dios, en que es Dios el que está por encima y sobre todas las cosas. Entonces, en este cuadro, en este perfil que nosotros estamos viendo, a lo cual Pablo aquí llama a Timoteo hombre de Dios, hay 4 puntos importantes de lo que es un hombre de Dios. En el versículo número 11 tenemos dos características, 2 marcas de lo que es un hombre de Dios. La primera es: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Es decir, un hombre de Dios ha de estar huyendo constantemente, y dice específicamente dentro de un contexto bíblico de estas cosas. Miraremos un poco repasando esto. Pero dice que un hombre de Dios, a la misma vez que huye de estas cosas, sigue. ¿Sí? En el versículo número 11 también dice: un hombre de Dios huye y sigue. ¿Qué sigue? Sigue 6 puntos muy importantes. Y en el mismo versículo nos enseña que sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Este está dentro del bloque, el núcleo del segundo punto, de lo que el hombre de Dios sigue. Pero el hombre de Dios solamente puede seguir esta característica que nos enseña la palabra de Dios cuando realmente está huyendo constantemente. En el momento que deja de huir hacia lo que Dios nos enseña en su palabra, también a la misma vez deja de estar siguiendo. Para poder seguir lo que nos enseña la palabra de Dios, hemos de estar huyendo también de lo que también nos enseña la misma palabra de Dios. Es importante porque este huir, ¿verdad?, está en un tiempo presente también. Es un mandato, lo cual significa que está en imperativo. No es una opción. Cuando Pablo llama a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, yo me quedé pensando esta mañana leyendo nuevamente aquí en Timoteo, el contraste al cual Pablo empieza con el versículo número 11 a todo lo que ha estado hablando con Timoteo, o hablándole para Timoteo. Este más es un sinónimo en las escrituras también, pero. Este más significa algo antagónico de lo que ha estado enseñando aquí hasta entonces, en los versículos anteriores. Este más marca una diferencia. Nosotros podemos ver que los versículos que hasta entonces hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo es lo que no tiene que ser un hombre de Dios, ¿sí? Y nos habla de la codicia, y nos habla del amor al dinero, y nos habla de la raíz de todos los males. Mismamente es esto, ¿el amor a qué? Al dinero. Y nos habla de una seguridad propia, innata nuestra, y no una dependencia hacia Dios. Y nos habla del hombre que realmente no está contento, no está viviendo una piedad acompañada de contentamiento. Entonces más tú, oh hombre de Dios, huye, dice, de estas cosas. El hombre de Dios huye. El hombre de Dios sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bien, en el versículo número 11 tenemos 2 marcas de un hombre de Dios. En el versículo número 12, pelea. El hombre de Dios pelea. El hombre de Dios lucha. El hombre de Dios permanece. El hombre de Dios persevera. El hombre de Dios
aguanta debajo de, uponome en el griego. El hombre de Dios es paciente. Está ganando las promesas de Dios. El hombre de Dios tiene una constancia, tiene un solo objetivo. Y es estar un día delante de Dios. Por tanto, el hombre de Dios lucha. En el versículo número 12 tenemos la tercera marca. Y en el versículo número 14 tenemos la cuarta marca de un hombre de Dios. Y dice en el versículo número 14, dice que manda también que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces un hombre de Dios guarda, un hombre de Dios es fiel. Vemos las cuatro marcas de las que estamos estudiando. Huye, sigue, pelea y guarda. O es fiel a lo que Dios le ha encomendado. Entonces, la Biblia nos está dando una correcta interpretación escritural, limpia, clara, como es toda palabra de Dios limpia, sobre lo que es o quién es un hombre de Dios. Si nosotros somos hombres de Dios, hemos de estar viviendo como nos enseña dentro del contexto bíblico. Si queremos ser hombres de Dios, debemos de estar anhelando vivir como nos enseña el contexto bíblico. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, en un principio estuvimos hablando en una de las clases, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Vimos lo que significa la palabra huir, peujo en el griego. Y de ahí es donde viene la palabra al castellano un fugitivo. Entonces, yo mirando y estudiando esta parte, digo, bueno, no nos está enseñando a huir de cualquier manera. Ni siquiera nos está enseñando a huir muy pacientemente o paseando de una manera pasiva, como si no tuviera que ver nada con nosotros. Aquí la palabra de Dios nos enseña que un hombre de Dios huye ante las amenazas de peligros hostiles en contra de nosotros y de nuestro ministerio. Si un hombre de Dios deja de huir de esta manera como enseña la Biblia, no solamente corre peligro su vida, sino el ministerio que está ejercitando y que Dios le ha encomendado. Entonces esto nos tiene que abrir los ojos en cómo nosotros tenemos que huir. La palabra en sí, y en muchas de las escrituras literarias extrabíblicas, nos está dando un entender en el griego de que esta manera de huir siempre es huyendo o siendo fugitivo en cuatro cosas: de un animal salvaje, de una serpiente venenosa, de una plaga mortal o de un enemigo que está atacando contra nuestra propia vida. Entonces, bien podemos aplicarnos este significado a nosotros si queremos ser hombres de Dios. Estamos siendo amenazados constantemente. Por eso me gusta mucho la parte en la que también pone como marca pelea. Algo que caracteriza al hombre de Dios es que pelea. Es un luchador. Siempre peleando. Y la Biblia enseña pelea, la buena batalla ¿de qué? De la fe. No está peleando en su propio campo. O no está peleando, digamos, en sus propias convicciones o defendiendo algunos razonamientos. No. El hombre de Dios está dentro de lo que es la batalla del reino de los cielos. Está peleando la buena batalla de la fe, que es como el apóstol Pablo nos enseña aquí en el versículo número 12. Entonces, ¿de qué cosas? En el contexto bíblico, si vemos un poquitín más atrás, dice bien claramente el apóstol Pablo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Bueno, sin duda alguna, una de las cosas que nos está enseñando específicamente en el capítulo número 6 es hacia lo que debemos de estar huyendo. Versículo número 9 y versículo número 10 es donde vemos a lo que Pablo está enseñando a Timoteo, concretamente y específicamente a lo que ha de estar huyendo Timoteo. Leamos lo que dice el versículo número 9 y versículo número 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bien, entonces vemos algo más claramente en el estudio de este texto, ¿verdad? O de esta enseñanza como hombre de Dios. Huye específicamente de estas cosas. Concretamente, Pablo está diciendo a Timoteo de qué tiene que huir. Ahora, mi pregunta, leyendo esto varias veces, a la que me hacía a mí mismo es, ¿solamente la Biblia nos está enseñando o solamente Pablo está dirigiendo aquí concretamente a lo que solo tiene que huir Timoteo para ser llamado un hombre de Dios? Vamos a ver en el versículo número 2 del capítulo número 6, a lo que también Pablo nos enseña de lo que debemos de estar huyendo aquellos que somos hombres de Dios, o de lo que tenemos que huir si queremos ser un hombre de Dios. Y en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versículo número 2, dice, desde el 1 podemos leer, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Versículo número 2 nos enseña lo siguiente. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Dice, esto manda, ¿y qué? Esto manda, dice, y exhorta. Mira, es muy importante lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo. Y todo tiene su origen con la doctrina. Todo tiene su origen con la enseñanza bíblica. Todo tiene su origen con lo que la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros como cristianos. Es importante estos versículos que hemos leído. Aquí nos está hablando sobre la doctrina. Aquí nos está hablando sobre un mandato de enseñanza y exhortación. Recordemos que el versículo número 3 del capítulo número 1, el ruego del apóstol Pablo a Timoteo es que se quedase en un lugar específico. ¿Precisamente para qué? Para que no enseñasen diferente doctrina. Entonces la enseñanza es muy importante para que tú y yo vivamos como hombres de Dios. Mira, si no tenemos una buena exégesis o una buena interpretación de las Escrituras, nunca podemos llevar a cabo una aplicación escritural. Nunca podemos estar recibiendo la palabra con mansedumbre si la palabra no está llegando como realmente Dios nos está enseñando por medio de su Espíritu Santo. Entonces la interpretación correcta de la palabra de Dios nos lleva a un punto, a aplicar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, a ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. La obediencia a la palabra de Dios implica un amor por la palabra. La obediencia a la palabra de Dios implica una devoción por la palabra. Esto es un hombre de Dios. Pues yo miraba en todo este capítulo, en el capítulo número 6, y veía algo claro en todo ello. Primer punto, hemos dicho, con la doctrina, con la enseñanza. Pero si leemos en el versículo número 3 al 5, nos encontramos con otro punto muy importante. No solamente debemos de estar, aceptando a huir solamente de que sin duda alguna nos está hablando de lo que es la codicia y el amor al dinero, algo que supuestamente en un hombre de Dios no ha de estar. Pero aquí estamos hablando de otras cosas que igual no son muy visibles, pero que están dentro de nuestros corazones. Dice el versículo número 3 al versículo número 5 del capítulo número 6. Si alguno enseña otra cosa, mira, sigue hablándonos de la enseñanza. Nos sigue hablando de la doctrina. Dice, bueno, esta es la enseñanza, esto es lo que tú tienes que mandar, enseñar, exhorta a que realmente estén enseñando lo que es lo correcto. Para esto estás ahí, Timoteo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo.
y a la doctrina, que es conforme a la piedad. Aquí nos está hablando algo muy importante. Yo te digo, cuando veía esto y leyendo esto vez tras vez, había algo lo que me llevaba a leer una vez más, la primera carta de Timoteo, concretamente el capítulo número 6, porque aquí hay un origen, aquí hay una raíz. O sea, el hombre que está usando la piedad como ganancia deshonesta, el hombre que su raíz está en el amor al dinero, el hombre que codicia, el hombre que vive una vida de piedad que no está acompañada de contentamiento, esto tiene una raíz mucho más profunda de lo que podemos a simple vista ver nosotros. O sea, el amor al dinero tiene una raíz. Y la Biblia nos enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero tiene una raíz aún mucho más por debajo. Y esa es la base de la enseñanza, esa es la doctrina, es la enseñanza de Jesucristo y la doctrina, la enseñanza bíblica. Esto tiene que ver siempre con la palabra. Esto tiene que ver cómo nosotros estamos aplicando la palabra a nuestras vidas. Esto tiene que ver cómo nosotros estamos entendiendo las Escrituras. Esto tiene que ver cómo nosotros estamos viviendo la palabra de Dios. Digamos que lo que Pablo está enseñando aquí a Timoteo es el punto culminante de lo que ya está haciendo un hombre por tener una enseñanza errónea, por no tener contentamiento, por no tener esta gran ganancia que dice el apóstol Pablo, que es la piedad, que es la palabra eusebia en el griego, acompañada ¿de qué? De contentamiento. La palabra piedad es reverencia, devoción a las cosas santas de Dios. Cuando no hay devoción, ¿verdad? Cuando no hay reverencia a las cosas de Dios, nunca puede haber una gran ganancia, que precisamente es esto, es la piedad, pero acompañada ¿de qué? De contentamiento. ¿Sabe? Este acompañamiento tiene que ver con nosotros. Este contentamiento tiene que ver con nuestra conformidad a la doctrina. Este contentamiento tiene que ver con lo que es entender correctamente las Escrituras. Este contentamiento tiene que ver con practicar la justicia. Dice aquí el mismo apóstol, en el versículo número 3 hemos dicho al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice que está como, está envanecido. Nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombre, corrupto de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y la exhortación aquí de Pablo dice, apártate de ¿quiénes? De los tales. Esto tiene que seguir. Tiene que tener un hombre de Dios. Esto tiene que ver con lo que es la enseñanza. Esto tiene que ver cómo recibimos el mensaje. Entonces el origen y la raíz está mucho más por debajo. El amor al dinero, la codicia, también tiene su origen en la falta de la interpretación correcta bíblica. En la carencia de lo que es una buena enseñanza, es que Dios nos está enseñando. Porque esto nos manifiesta realmente que Dios nos enseña lo que es el pecado, ¿o no? Esto nos lo enseña Dios, su Espíritu Santo, cuando somos enseñados por Dios. Si somos enseñados simplemente por hombres, podríamos estar aquí hablando vez tras vez la misma enseñanza y no ser capaces de entender lo que Dios nos quiere decir. Pero cuando nos enseña Dios, cuando el Espíritu Santo es el maestro, cuando es Dios quien hace la obra, cuando es Dios el que trae convencimiento de pecado, trae un convencimiento pleno de Dios a nuestras vidas, esto sí tiene resultado. Esto es Dios obrando. Esto es como decía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, por lo cual decía que estaba persuadido, porque el que comenzó la buena obra
La naturaleza de la obra de Dios es la obra que solo Dios puede hacer en nosotros. Dice que la perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta el fin. Entonces Pablo estaba persuadido sobre los cristianos en Filipos, porque Pablo sabía que el que había comenzado la buena obra en ellos no fue Pablo. Fue la dirección del Espíritu Santo por medio de la vida del apóstol Pablo, pero por la influencia del Espíritu Santo en Pablo. Entonces aquí nos vemos con otro punto, pero hay otro tercer punto. Nosotros podemos ver en el versículo número 6. ¿Tenemos? Pero gran ganancia. Este pero tiene que ver mucho con el contraste de lo que se está enseñando con anterioridad. Mas tú, oh hombre de Dios, es lo mismo, es este pero. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. ¿Sabe? Esto tiene que ver mucho como nosotros estamos siendo satisfechos, como nosotros estamos viviendo nuestro cristianismo. Esto tiene que ver mucho con lo que es de Dios en nosotros. Tiene que ver mucho en cómo nosotros vemos las cosas de Dios. Hemos dicho que la palabra piedad significa lo que es reverencia a las cosas de Dios. Temor, respeto, reverencia a las cosas que provienen de Dios a nuestras vidas. Y dice que precisamente gran ganancia es la piedad. Y la piedad no está ahí por estar de alguna manera suelta, que es lo que queremos ver un poco en esta mañana. La piedad está dentro de lo que son las 6 cosas a las cuales nosotros tenemos que seguir. Hemos visto la justicia el otro día, pero el segundo de los 6 puntos, ¿cuál es? Sigue la justicia y sigue la piedad. Y la justicia y la piedad están estrechamente, íntimamente ligadas. La justicia tiene que ver mucho con las cosas externas de lo que practicamos. Y la piedad tiene que ver mucho con las cosas internas que Dios ha hecho en nosotros. La devoción y lo que es el temor y la reverencia a las cosas de Dios tiene que ver con lo profundo del corazón. Y la justicia tiene que ver con lo que practicamos, de lo que hemos entendido dentro de nuestros corazones. Por tanto, la justicia y la piedad son inseparables. Van íntimamente ligadas. Una marca más a las cosas de afuera y otra está enseñándonos más a las cosas en lo interno, en nuestro interior. Pablo dice, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. En el versículo número 7 y el versículo número 8, nada hemos traído. ¿A dónde? A este mundo. Y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Con qué? Contento. ¿Sabe que esto sigue teniendo que ver con la enseñanza? La Biblia nos está enseñando la verdad y la realidad de cómo hemos venido y cómo nos vamos a ir. Pero en medio de todo ello nos está enseñando en cómo nosotros tenemos que estar como viviendo. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, porque nada hemos traído a este mundo. Entonces, si nada hemos traído a este mundo, ¿qué es lo que nosotros queremos llevarnos de este mundo? Esto es una mala interpretación de la palabra de Dios. Sigue teniendo que ver con la falsa enseñanza, sigue teniendo que ver con lo que algunos estaban enseñando dentro de la iglesia de Éfeso. Todo tiene que ver en cómo se está enseñando, todo tiene que ver en cómo se está recibiendo la palabra, todo tiene que ver esta raíz a este desorden de lo que Pablo está llamando, tú tienes que huir de estas cosas, todo tiene que ver precisamente en la amenaza que tenía la iglesia de Éfeso con otras enseñanzas de afuera. Porque específicamente dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, mira, es algo lógico lo que nos está enseñando en el versículo número 7. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Polvo eres y al polvo volverá. ¿Sí?
¿El cuerpo dónde va? Al polvo. Dice Eclesiastés, y el espíritu regresa a Dios. ¿Quién? ¿Quién lo dio? Vivir de otra manera diferente a esto es haber entendido erróneamente las Escrituras. Es haber sido influenciado con algo que no proviene de la sana doctrina. Mira, Pablo habla aquí de una enseñanza, poniendo el ejemplo de las enseñanzas concretamente del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está haciendo un recordatorio a lo que Jesús enseñó y concretamente a una de las enseñanzas más extensas que tuvo con los discípulos y con la multitud. Principios inamovibles para nuestro cristianismo. Y es ahí cuando nosotros podemos ver que en el versículo número 9 y versículo número 10, entonces nosotros podemos entender a lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados, dice, de muchos dolores. Tiene que ver, por tanto, en cómo se ha recibido la enseñanza. Pero es aquí donde en el versículo número 11 Pablo le dice a Timoteo, pero tú, oh hombre de Dios, le recuerda, ¿sabe qué importante es para Timoteo? ¿Te gusta, si eres cristiano, que te digan hombre de Dios? ¿Nos gusta a los que somos cristianos que nos llamen como hombre de Dios? Hemos estado a veces en medio de alguna conversación y hemos estado hablando de otra persona y en el momento de la conversación ha salido la definición de aquella persona. No se puede llevar algo más, digamos, más comprimido en una sola frase que llamarle como un hombre de Dios. Cuando esta palabra es nombrada, ¿verdad? Cuando se está hablando de alguien y se dice, esa persona es un hombre de Dios. Son palabras mayores. Abarcan e involucran este perfil y este cuadro que nos está dejando aquí la palabra de Dios. Lo que en sí está diciendo el apóstol Pablo, mas tú, oh hombre de Dios, eres diferente. Tú eres llamado como los 70 títulos dados en el Antiguo Testamento. Tú eres comparado con aquellos santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tú eres comparado a los grandes profetas, al gran libertador, a Moisés, al gran rey, a David. Tú eres diferente, Timoteo. Pero por tanto, como tú eres diferente, significa que no es porque huiste una vez, sino que has de seguir huyendo de estas cosas. Por eso dice en el versículo número 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Ahora, nosotros podemos abrir algo más extenso y poder ver que las Escrituras nos están enseñando en algunos de los puntos diferentes, como son algunos puntos en Corintios o Pablo Timoteo en la primera y la segunda carta de Timoteo, donde también mismamente el apóstol Pablo es quien nos da la enseñanza clara de otras tantas cosas que el hombre de Dios ha de estar huyendo. Nosotros vamos a la primera carta de Corintios en el capítulo número 6. Pablo está diciendo a Timoteo, por tanto, continúa huyendo, Timoteo. Un fugitivo, un cristiano es un fugitivo por toda la vida en esta tierra. No podemos permitirnos el lujo, ni la mediocridad de sentarnos y ver cómo pasan las cosas. No podemos permitirnos este lujo de abrir nuestras puertas ante las amenazas de los tiempos hostiles que tenemos como cristianos
Y es por ello que Pablo, en otros puntos bíblicos, o en otras porciones de las Escrituras, nos está enseñando concreta y específicamente a lo que el hombre de Dios ha de estar huyendo. Recuerda, un cristiano es un fugitivo. Nosotros como cristianos somos fugitivos toda nuestra vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Pablo dice, huye de estas cosas, está en un tiempo presente, es un mandato, es algo que Pablo ordena, no por la vida misma de Pablo, sino por la dirección del Espíritu Santo. Si tú y yo somos hombres de Dios, nosotros no podemos permitirnos el tiempo de dejar de huir por un solo momento. Hemos de estar huyendo constantemente, continuamente, somos fugitivos aquí en la tierra. Pablo dice a los Corintios en su primera carta, en el capítulo número 6, en el versículo número 18. Estamos hablando de la misma palabra, de la misma enseñanza, del mismo significado, del mismo tiempo presente y del mismo mandato. Pablo dice en el versículo número 18, dice, huid. ¿De qué? Huid de la fornicación. Entonces, esto nos tiene que hacer entender y poder aceptar aún más la enseñanza más abierta, la cual nos está enseñando en todo el capítulo número 6. Porque va dentro de la misma enseñanza. El cristiano tiene que huir del desorden. El cristiano tiene que huir de la inmoralidad. Pablo enseña esto concreta y específicamente a la iglesia de Corinto. Huid de la fornicación. Huid del desorden. Huid de lo que no ha sido así desde ¿dónde? Desde el principio. Huid de lo que está en contra de Dios y de lo que amenaza como nunca en estos tiempos al pueblo de Dios. En la primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo número 14 también. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 14, dice que el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, huid, ¿de qué? De la idolatría. Algunos de nosotros podíamos tener la conclusión incorrecta de que idolatría solamente es una imagen. Esto sin duda alguna al día de hoy, si no lo hemos entendido, algo está fallando. Y lo que está fallando es que tenemos una mala interpretación de la Biblia, ¿verdad? Lo que está fallando es que estamos en contra de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta nos está enseñando que nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. O sea, al día de hoy, personalmente, creo que el hablar, por ejemplo, de la idolatría como lo que solamente es hecho una imagen por los hombres o una representación de lo que puede ser Dios cuando Dios es espíritu, debe ser algo más que entendible, que esto es abominación a Dios. Y pongamos la justificación que pongamos cada uno de nosotros ante las Escrituras, nunca seremos aceptados por el Dios de la Biblia. Esto es algo que está abarcando extensamente en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero cuántas cosas también, aparte de esta, sin duda alguna, y sin excluirla, también nos está enseñando la palabra de Dios que es idolatría. Lo que nos está enseñando es que solamente hay alguien que debe estar por encima de todas las cosas. Como es el primer mandamiento, el amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Todo aquello o aquella persona o situaciones que ocupen el lugar de Dios, o mejor dicho, todo aquello que Dios no sea lo primero en nuestra vida, o toda aquella parte de nuestras vidas que estén siendo gobernada por lo que no es Dios, es idolatría. Todo aquello que nosotros amemos, y estamos hablando a los hombres ¿de quién? A
a los hombres de Dios. Todo aquello que nosotros amemos por encima de Dios es idolatría. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado, por nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestras amistades, por nuestras esposas. Hoy hacemos 14 años con mi esposa y yo di gracias a Dios por el gran regalo que Dios me dio con mi esposa. Hace 14 años cuando nos casamos. Pero mi esposa nunca pudo ocupar el lugar de Dios. Yo di gracias a Dios por el milagro que hizo en mi hija, nos la dio sana. Fue un milagro de Dios. Nosotros sabemos mejor que nadie. Pero mi hija nunca puede ocupar el lugar de Dios. Porque si esto ocupa el lugar de Dios, yo no estoy huyendo ¿de qué? De la idolatría. Y eso significa que yo por un momento he dejado de seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, esto es una cadena que no se puede romper y que cuando se rompe es que hemos dejado de huir. Cuando se rompe es porque hemos dejado de estar viviendo como unos fugitivos en esta tierra. Cuando se rompe es porque por un momento hemos parado, hemos amado, hemos codiciado. Cuando se rompe es porque otra enseñanza ha entrado donde nos está trayendo un engaño. Como algo que Dios puede tolerar en nuestras vidas. Como algo de lo cual nosotros podemos vivir añadiendo lo que no es de Dios como si formara parte también de lo que es de Dios. Como decía el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo número 20, en los ayes. Hay de aquel que a lo malo llame bueno y a lo bueno llame malo. Hay de aquel que ponga por las tinieblas lo que es la luz de la luz, haga tinieblas. Que ponga lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La Biblia dice, ay de aquel hombre. Entonces nosotros no podemos aceptar algo que realmente no provenga de la palabra de Dios. Y volvemos a lo mismo, el ruego del apóstol a Timoteo era, quédate en ese lugar. Porque se están aceptando cosas que Dios nunca habló. ¿Sabes, Timoteo? Tú eres un hombre de Dios. Voy a recordarte lo que tú eres para que no dejes de hacer lo que Dios te enseña a hacer. Voy a recordarte lo que tú debes de huir para que puedas seguir lo que solamente Dios nos enseña a seguir. Timoteo, voy a recordarte algo. No puedes dejar de ser un fugitivo en esta tierra. Nosotros como cristianos debemos entender las cosas como solo Dios nos enseña a entenderlas, nos ayuda a comprenderlas. Somos aquellos hombres, los cristianos, que acomodamos lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Este es el hombre espiritual, neumáticos en el griego. Este es el hombre que realmente va madurando, va creciendo, conforme al mover de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme es dirigido y vive bajo el gobierno del Espíritu Santo en su vida. Ese es el hombre de Dios. Cuando Pablo habla a los corintios sobre el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual es el único hombre que es llamado hombre como hombre de Dios. Porque es el único hombre que acomoda lo espiritual, ¿a dónde? A lo espiritual. Es el único hombre que es enseñado de las cosas profundas de Dios mismo por el mismo Espíritu Santo y solamente es entendida y comprendida y acomodada cuando un hombre es un hombre de Dios y vive huyendo de las cosas que Dios nos enseña a huir constantemente y sigue a las cosas que Dios nos enseña a seguir también como constantemente. ¿Sabe que lo que tenemos que seguir también nos enseña a no dejar nunca de seguir? ¿Sabe que la palabra seguir en el griego también significa como uno que es perseguido o que persigue? Seguimos, pero perseguimos con insistencia, con perseverancia. De la misma manera que huimos, está en el mismo grado. Está en un paralelo. O sea, en el significado, lo mismo que huimos, lo mismo seguimos. De lo que tú huyas, eso vas a seguir. Es decir, si nosotros huimos
de las cosas que realmente Dios quiere que huyamos, también vamos a seguir las cosas que Dios quiere que sigamos. Siempre será totalmente contrario. Seguimos lo que es de Dios y huimos de lo que no es de Dios. Tiene que ver mucho con lo que es dentro de nuestros corazones, porque lo que hay dentro de nuestros corazones, lo que abunda en nuestros corazones, dice que también habla nuestra boca. Dice en Proverbios en el capítulo 4, versículo número 23, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros tenemos un entendimiento correcto de lo que tenemos que huir, en la misma manera nosotros debemos de tener un entendimiento correcto de lo que tenemos que seguir. Aquí Pablo dice a los corintios a huir de la idolatría. El ejemplo que pone del Antiguo Testamento literalmente es de los israelitas. Habla literalmente lo que es la idolatría. Estamos viendo y estoy convencido que la iglesia de Cristo, nosotros, los hombres de Dios, estamos siendo también amenazados a dejar de huir por un momento de lo que es la idolatría. Yo reconozco que a veces he puesto cosas por arriba de Dios y Dios no ha sido lo primero. ¿Sabe? Si yo soy honesto y examino mi vida como me enseña la palabra de Dios y nos enseña que nuestro cristianismo ha de estar examinándonos a nosotros mismos si estamos firmes, ¿dónde? En la fe, 2 Corintios capítulo 13, verso número 5. Algo falló. Un principio de Dios ha sido violado. Dios no es lo primero. Hemos dejado de huir, hemos dejado de seguir. Y si hemos dejado de huir, es que por ese mismo momento, en ese espacio de tiempo, yo he dejado de ser un fugitivo aquí en la tierra. Otra cosa, otra persona, llámese quien quiera que sea, ha ocupado el lugar de Dios. Y en ese momento nuestro huir es estancado. Y en el mismo momento dejamos de estar siguiendo lo que Dios nos enseña a seguir. En 1 de Timoteo, apuntadlo si queréis, para avanzar un poco más, unos minutos más y acabamos. Capítulo 6, versículo número 20. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. El apóstol Pablo también nos enseña a huir de las falsas enseñanzas. Ya tenemos la inmoralidad, ya tenemos la idolatría, ya tenemos las falsas enseñanzas. Tenemos una más en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 5. A huir de los falsos maestros. Los falsos maestros son los que enseñan falsas enseñanzas. Son aquellos hombres que no hablan lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Son aquellos hombres que tienen un problema con cómo llega la palabra a sus vidas y por tanto, como resultado de que ha llegado erróneamente, está enseñando también engañosamente. Hacen de la piedad como fuente de ganancia deshonesta. Vive sin contentamiento. Vive sin satisfacción. Vive erróneamente. La Biblia nos enseña a no errar. Jesús dijo, Mateo 22, erráis, dice, ignorando las Escrituras. Cuando se ignoran las Escrituras, estamos errando. Y juntamente con ello decía también Jesucristo, y el poder de Dios. Las Escrituras. Pablo decía en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Las Escrituras. De donde el hombre tiene que ser renacido de la simiente incorruptible. De la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De la palabra de Dios que es viva y eficaz. Eficaz también viene en Timoteo como dunamis, eficacia, poder. La palabra de Dios no puede quedar sin su eficacia. Hace, desarrolla, lleva adelante lo que Dios solamente puede hacer. Nosotros negamos la eficacia de ella.
También nos enseña otro punto importante en 2 de Timoteo, me gustaría leer este también, capítulo número 2, versículo número 22. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 22. El apóstol Pablo aquí también le está enseñando a Timoteo. Y es la misma palabra usada también. Huye. Dice también de las pasiones juveniles. ¿Sabes? A continuación de este huir, ¿qué viene? Seguir. ¿Por qué vemos muchas veces en el crecimiento de algunos de nosotros como cristianos que está estancado, que no hay madurez, que no hay crecimiento? Hemos dejado de huir. No estamos siguiendo. ¿Sabe que en el contexto de este versículo también está alguno de los puntos que Pablo está enseñando aquí a Timoteo? En el verso número 11 del capítulo 6 de la primera carta. Pablo aquí dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz, el amor, que con los de corazón limpio, dice, invocan. ¿A quién? Al Señor. Entonces Pablo dice a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué son las pasiones juveniles? ¿Acaso solamente eso están los jóvenes? Las concupiscencias, los deleites, el desorden, el deleite carnal de lo que hay dentro de nuestros corazones, de la naturaleza caída de Adán en nosotros. La Biblia enseña, Pablo enseña a Timoteo, Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Tiene que estar huyendo de este tipo de actitud dentro de tu corazón, Timoteo. Recordemos que Timoteo anteriormente, en la primera carta, ha sido llamado un hombre de Dios. En esta segunda carta, muy posiblemente la segunda carta fue la última carta que el apóstol Pablo escribió antes de morir. Es también a Timoteo, pero es aquí a quien le dice también en este punto a Timoteo, Timoteo, huye. Timoteo, sigue huyendo de tus pasiones juveniles. Timoteo, da igual la edad que tenga, has de estar huyendo continuamente de las pasiones juveniles, porque has de estar siguiendo continuamente la justicia, la fe, la paz, el amor, que con los de corazón limpio aquí nos está hablando a lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia de Cristo, invocan al Señor. ¿Verdad? El cuerpo de Cristo no invoca de cualquier manera al Señor. Pablo es aquí donde dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. El hombre de Dios se aparta de iniquidad porque el hombre de Dios invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. Estuvimos viendo, vamos a Timoteo, capítulo 6, nuevamente, en el versículo número 11, 6 cosas específicas. Y vimos la primera, sin pararnos aquí en ello, la justicia. Hemos dicho que la justicia es el comportamiento correcto que el hombre de Dios ha de tener hacia Dios y hacia ¿quién? Y hacia los hombres. La palabra aquí justicia no significa la que se nos ha imputado por medio de Cristo. O sea, la palabra justicia o justificación en el griego es la palabra dikaion. Y esto significa declarado inocente. Es decir, la justicia de Dios ha sido imputada en nosotros porque nuestros pecados han sido cargados ¿a dónde? A su cuenta. Entonces el hombre de Dios es inocente y no culpable delante de Dios porque ha sido justificado por la sangre de Cristo. Pero aquí la justicia dikaiosum en el griego significa el comportamiento que nosotros, la actitud que nosotros hemos de tener con Dios y con nuestro prójimo, con los hombres. Y quiero solamente 2 textos, en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 10, capítulo 3, versículo número 10.
Esta es la justicia práctica que debemos de estar exhibiendo en nuestro cristianismo, en nuestra manera de vivir, en cómo hemos creído, en cómo hemos sido enseñado. Es lo que estamos practicando. Es lo que hemos creído, es lo que hablamos. Es lo que hemos creído, es lo que estamos haciendo. Es lo que huimos, es lo que seguimos. Y el apóstol Juan, aquí en el capítulo 3 de su primera carta, en el versículo número 10, ¿le tenemos? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Todo aquel que no hace, todo aquel que no practica, todo aquel que no tiene la actitud, digamos, la práctica de la justicia de Dios en su vida, no ama, no conoce. Juan lo define de una manera muy clara. No es de Dios. ¿Qué nos enseña este versículo? Este versículo que nos enseña que esto no lo tiene el hombre natural. Esta justicia es una justicia que Dios imparte en nosotros, que Dios nos ha dejado el ejemplo en Cristo para que nosotros podamos seguir sus pisadas, pero no por nuestras fuerzas, sino por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Es decir, nos identificamos con Cristo. Él ha puesto la naturaleza de Dios en nosotros. Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros practiquemos la justicia. El amor con el cual Juan llama aquí el amor ágape, el amor de Dios, es un amor incondicional del cual el cristiano es exhortado por las Escrituras a amar a nuestros hermanos. No es algo opcional, es un mandamiento. Aquí cuando nos enseña de la justicia, nos está enseñando que va también unida con el amor. Si no hace justicia y no ama a su hermano, es porque no es de Dios. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en el Salmo 15, versículo número 1 y 2. Es un salmo de David y dice en el versículo número 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo número 2 está la respuesta. Dice el que anda en integridad. ¿Y qué dice? Y hace justicia. Ahora, la justicia, aunque en hebreo es la palabra sedet, significa lo mismo, el que hace lo recto. ¿Verdad? Nosotros podemos ver que cuando dice el que hace justicia es el que hace lo recto con respecto a la moral. O sea, la justicia de Dios en nosotros nos enseña a practicarla. Nos enseña a andar y a hacer justicia. No solamente a creerla, sino a practicarla. Por eso tiene que ver con lo externo. Por eso tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Porque está basado en los mandatos de Dios. Aún en el Antiguo Testamento nos está enseñando el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Bien, vimos lo de la justicia. Tenemos la piedad, el segundo punto. Hemos dicho que la palabra piedad, la palabra eusebia en el griego, es la devoción, la reverencia que nosotros tenemos a las cosas de Dios, el temor de Dios. Esta es la piedad. Dice en Proverbios capítulo 23, versículo número 17, que el hombre que es realmente un hombre temeroso o un hombre piadoso es el que persevera en el temor de Dios. Dice, pero ¿en cuánto tiempo? En todo el tiempo. El hombre que tiene piedad es un hombre que camina en el temor de Dios todo el tiempo. En Hebreos capítulo 12, versículo número 28, es el hombre que sirve a Dios con agradecimiento y a la vez
agradándole a Dios, dice, con temor y con reverencia. El hombre piadoso es el hombre que tiene gran ganancia con la piedad acompañada de contentamiento y tiene un agradecimiento a Dios que le sirve a Dios con agradecimiento, con reverencia, con temor. Es un hombre que está viviendo la gracia de Dios. Por eso, mira lo que estamos viendo, ¿no? La piedad y la justicia van ligadas. Una tiene que ver con lo que es lo externo, la manifestación de la práctica. La piedad tiene que ver con lo que es lo interno, la reverencia, la devoción que nosotros realmente tenemos con Dios. El hombre piadoso, el hombre que sigue la justicia, el hombre que sigue la piedad, es un hombre como el apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 7, versículo número 1. Es un hombre que tiene las promesas de Dios. Es un hombre que ha creído a Dios. Y dice, así que hermano, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y espíritu. Y es un hombre que perfecciona la santidad de Dios en su vida. ¿Pero dónde? Basada en la reverencia, en la devoción, en el temor a Dios. Perfeccionando, dice, la santidad en el temor a Dios. El hombre de Dios es más como Cristo. El hombre de Dios se limpia constantemente. Pablo enseñaba esto a Timoteo cuando se huye pues de las pasiones juveniles, pero también está hablando del que se limpia de estas cosas. Es un hombre de Dios que quiere ser usado por Dios. Quiere ser de uso especial. Porque desea, tiene devoción, tiene reverencia a las cosas de Dios, desea estar correctamente delante de Dios. El hombre de Dios, como Pablo dice también en Romanos capítulo 7, versículo número 18, sabe que en su carne no mora el bien. El hombre de Dios que vive con devoción a Dios, que sigue la justicia y la piedad, sabe que en su carne no mora el bien. Por eso entiende y debemos de entender que vivimos como fugitivos aquí en la tierra. Porque no podemos abrir puertas a nuestra carne. Estamos huyendo de los deseos carnales y estamos buscando las cosas que son de Dios. Huimos y seguimos. Vamos a acabar aquí en 1 de Timoteo, en el Nuevo Testamento, vamos otra vez, en el capítulo 2, versículo número 2. Yo sé que nos hemos alargado un poco, pero retomar otra vez estas dos clases por encima y estar llegando al punto que queremos llegar para dejarlo aquí en esta clase, era sumamente importante, ¿verdad? Puesto que hemos tenido unos domingos que hemos cortado en esta serie de clases y aunque tengamos un poco más de tiempo que estar aquí, creo que es bueno, cuanto menos para algunos. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo número 2. En 1 de Timoteo, estuve contando esta mañana, la palabra piedad viene 9 veces. Es curioso. Solamente en la primera carta de Timoteo. Vamos a ver solamente 2 de ellos. Pero Pablo, en la carta de doctrinas para la Iglesia de Cristo, enfatizó lo que es la piedad, la reverencia y la devoción a las cosas santas, a las cosas de Dios. A cómo nosotros vivimos reverentemente delante de Dios. Y en cuanto nosotros estamos practicando la justicia en las cosas externas de Dios, desde dentro, ¿hacia dónde? Hacia afuera. Es como Dios obra, ¿eh? Dios siempre obra de dentro afuera. El diablo siempre obra de afuera hacia adentro. ¿Sí? Pero Dios obra de adentro, ¿a dónde? Hacia afuera. Y dice aquí en el versículo número 2,
en la salutación del apóstol Pablo aquí a Timoteo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Mira que dice en las instrucciones ahora de la oración. Pablo da una salutación de un verdadero hijo ¿en qué? De un verdadero hijo en la fe. Este es un hombre de Dios. Pablo está aquí dando la salutación a un hombre que es verdadero, que es un verdadero cristiano. Un hombre de Dios es un verdadero cristiano. No vive a medias, ¿verdad? No está a medias tintas. Un hombre de Dios huye y sigue, pero un hombre de Dios, cuando nos enseña en el capítulo 2 con respecto a la oración, mire lo que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, ¿cómo? En toda piedad, ¿y qué más? Y en toda honestidad. ¿Sabe qué es lo que nos está enseñando este texto? El hombre de Dios es un hombre de oración. Es un hombre que ora a Dios para que su vida sea una vida de piedad y de toda honestidad. Es un hombre que realmente tiene un corazón extenso, ensanchado por el amor de Dios, y dice que ora por ¿quiénes? El hombre de Dios es un hombre de oración. No es un hombre de oración que simplemente ora para sus necesidades o sus agradecimientos personales. El hombre de Dios es un hombre que lleva todas las cosas, todas las situaciones delante de Dios. Es un hombre que tiene el amor de Dios en su vida. Y es un hombre que está haciendo oraciones y rogativas delante de Dios para poder vivir, dice, como piadosamente, o como bien nos está enseñando, en toda piedad y honestidad. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 6, hemos leído, volvemos a leer, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombre, corrupto de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La tercera vez que aparecen estos tres versículos: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. La piedad es importante en la enseñanza, porque es la enseñanza la que nos enseña a vivir de una manera piadosa delante de Dios. Es la que nos enseña a vivir con reverencia delante de Dios. Y por último, en 2 de Pedro, en el capítulo número 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. En el versículo en el 5 podemos leer, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Me gustaría que acabáramos aquí, en este versículo, pero sin dejar de ver dónde aparece aquí la palabra piedad. ¿Sabes? Leía antes, hace un rato aquí en Pedro, y me llamaba la atención en dónde Pedro está poniendo la palabra piedad.
¿Sabe? En la lista que Pedro está dando, la palabra piedad va entre medio de lo que es la paciencia y ¿qué más? Y el afecto fraternal. O sea, nosotros estamos viendo lo que es añadido, lo que Dios está haciendo. En esta lista que el apóstol Pedro está dando, nos está enseñando que el hombre de Dios, que realmente persevera, que resiste, que está debajo de la autoridad de Dios, el hombre que huye y el hombre que sigue la justicia, la piedad, es un hombre paciente. Y puesto que es un hombre paciente, es un hombre piadoso. Y puesto que es un hombre piadoso, manifiesta que tiene un afecto como fraternal. La palabra fraternal en el griego es la palabra donde viene Filadelfia. Nos está hablando de un amor entre ¿quiénes? Entre hermanos. Pero está ahí, entre medio de la paciencia. Hay que tener piedad para poder tener un afecto fraternal. ¿Sabe por qué hay mucha carencia del afecto fraternal? Porque la escasez de la paciencia, de aguantar y soportar y perseverar en la manera en cómo nosotros estamos huyendo de lo que no es de Dios y siguiendo hacia lo que es de Dios, nos está faltando lo que es la piedad. Nunca el afecto fraternal puede partir de alguien que no sea piadoso. Esto es algo que solamente Dios hace. Y sabe, esta piedad va después de la obra de Dios en nosotros. O sea, es Santiago quien dice en el capítulo 1, versículo número 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia, la palabra en el griego que suponome, significa este aguante, esta perseverancia, esta constancia, esta resistencia, que no proviene de nosotros, que es de Dios en nosotros. Nos hace ser hombres piadosos. Y como resultado de esta piedad, tendremos afecto fraternal. Es importante lo que Dios nos está enseñando, lo que es un hombre de Dios. No es lo que tú y yo decimos o concluimos, es lo que la Biblia nos enseña. El Dios de la Biblia nos enseña quién es un hombre de Dios. ¿Deseamos ser hombres de Dios? ¿Mujeres de Dios? Tenemos que vivir huyendo como fugitivos aquí en la tierra, arrebatando el reino de porque solamente los valientes lo arrebatan. Es para los violentos. Hablaremos lo que es esta batalla, que lucha la buena batalla, la batalla de la fe. Amén. Que Dios os bendiga.